Señor soberano del cielo y de la tierra, a ti damos toda gloria y a ti damos toda honra, Señor. En esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a contemplar a Cristo a través de tu palabra, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos salir en esta mañana convencidos de que Cristo es suficiente para nosotros y que no necesitamos nada más que depositar en Cristo todo lo que nosotros somos. Ayúdanos, Señor, a contemplar en esta mañana el poder, la autoridad y la gloria de Cristo a través de tu palabra. Y que ese poder transformador, Señor, nos haga actuar, Señor, en nuestras vidas, Señor, para que todas nuestras vidas puedan girar en torno a ti. Y para que aquellos que estén en esta mañana aquí que no te conocen, puedan, Señor, conocerte y pueda tu Espíritu Santo convencerle de pecado y de juicio. Glorifica tu nombre, Señor, una vez más en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Y leemos: al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Este es un texto interesante. Este texto que nos corresponde para hoy, donde nosotros podemos observar a través de este texto lo que es la total suficiencia de Cristo, la total suficiencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan nos presenta ahora en esta ocasión la quinta señal. Y con esta quinta señal nos muestra a su vez la compasión y el poder de nuestro Salvador Jesucristo. Esta es una señal importante, y es importante no solo porque es la quinta señal, es importante porque es un milagro que nosotros vemos en el libro de Mateo y que vemos también en el libro de Marcos, y que Juan lo incluye dentro de la selección que él hace de sus señales. Y claro, Mateo, Marcos y Juan, que es el texto que nosotros tenemos, hacen cada uno un enfoque de manera diferente de eso que ellos fueron testigos oculares. Y no podemos perder de vista, para nosotros poder entender lo que Juan quiere que nosotros entendamos, no podemos perder de vista que el propósito de Juan al escribir su libro es Juan capítulo 20, versículo 30. ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir su libro? Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Este es el propósito. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el propósito de todo el libro de Juan. Juan escribió su libro tomando en cuenta esta parte que es, podríamos decir, es la columna, es el centro de todo el libro de Juan. Juan quiere mostrar a través de las señales que nos presenta en su libro, Juan quiere mostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el enviado, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, y que todo aquel que crea en Él tiene vida en su nombre. Ese es el propósito general del libro. Y cuando nosotros vemos el propósito general del libro, podemos entender mejor los detalles particulares del mismo. Y no olvidemos tampoco el contexto de esta
quinta señal. Jesús acababa de alimentar una multitud de aproximadamente 20,000 personas. Se valió de instrumentos débiles y pecadores y los usó para su gloria. Estos pecadores tenían poca cosa que mostrar y Jesús proveyó, como siempre Él provee, porque es un proveedor por excelencia. Él proveyó en medio de la crisis, en medio de la necesidad, con las pocas cosas que ellos tenían. Suplió la necesidad, y la necesidad no solamente que la suplió, sino que fue la necesidad de un grupo enorme de personas que tenían una motivación incorrecta, y Jesús no tomó en cuenta que ellos tenían una motivación incorrecta para Jesús hacer o no hacer el milagro, sino que Jesús tuvo compasión de la multitud. Jesús siempre supo lo que iba a hacer. Jesús multiplicó los panes y los peces, y la gente se llenó de asombro. Y no es para menos. Hay aproximadamente 25,000 personas, 20,000 personas, 15,000, 20,000, 25,000 personas. No sabemos el número exacto, pero ronda por ahí. Y todas estas personas son alimentadas con 5 panecitos y 2 tilapias. Dos tilapitas, no es... 2 pececitos. Lo que pasa es que tengo en la mente otra cosa. Ustedes han visto la lata de sardina, ¿verdad? Eso es lo que tengo en la mente. 5 panecitos y 2 sardinitas. Y con esto Jesús alimenta a este grupo de personas. Y este grupo de personas ve aquel milagro asombroso. Y no solamente eso, que al final quedó más que el producto original. Quedó 12 cestas llenas quedaron. Y podemos decir que podía ser una para cada discípulo. Jesús sabía que esas personas no solo lo estaban buscando porque querían encontrarse con Él. No era solo eso, no era que querían y tenían deseo de escuchar la palabra de Dios. Estas personas querían emociones. Estas personas se estaban acercando a Jesús no porque amaban a Jesús, sino porque estaban detrás de las emociones y de las cosas que Jesús daba. Y eso lo vamos a ver en el texto que nos toca para la próxima semana, como Jesús le dice a ellos: ustedes me buscan, pero ustedes me buscan porque ustedes comieron y se saciaron. Y esa era la línea de esas personas. No tenían una motivación correcta. No estaban buscando a Jesús porque Jesús es Rey y Señor, y ellos querían tener un contacto y un encuentro con Jesús. Estaban buscando a Jesús siempre por un simple interés por las cosas que Jesús podía darle. Jesús sabía eso, y aún Jesús sabiendo eso, Jesús le hizo bien a las personas. Aún Jesús sabiendo eso, Jesús tuvo compasión y misericordia de ellos. Pero recordemos también cómo ya Dios había alimentado al pueblo de Israel en el desierto, cuando estaba en el desierto, que salen de Egipto y allí están con hambre, y Dios le da pan y Dios le da carne, Dios le da maná y Dios le da codorniz. También tenemos que recordar que Dios envió a Elías a Zareta en medio de una crisis terrible, porque hacían 3 años y medio que no llovía, que no caía agua. Y en medio de toda esa crisis, cuando se había secado el arroyo de Querí, Dios envió a Elías a Zareta, y allá Dios mandó a una viuda a alimentar a Elías, pero esa viuda solo tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Y nos dice el texto bíblico en el libro de Reyes que ni el aceite ni la harina menguó, porque Dios multiplicó todo esto para que no se le agotara. Pero hay un pasaje en el segundo libro de Reyes, a la altura del capítulo 4, que es muy parecido a lo que Jesús hace con la alimentación de los 5,000. Y permítanme leerlo. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Entonces vino un hombre de Balsaliza trayendo en su alforja alimentos de primicia para el hombre de Dios. Oiga los alimentos que llevó: 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo. Y Eliseo le dijo: da a la gente para que coma. Y su criado respondió: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres?
O sea, hay 100 hombres y este hombre te ha traído una ofrenda de 20 panes. 100 hombres hambrientos valen más que 150 mujeres hambrientas. No sé si me doy a entender, claro, con algunas que otras excepciones, porque las hay. Pero hay 100 hombres hambrientos y lo único que ellos tienen es esa ofrenda de primicia que le han traído a Eliseo. Y Eliseo le dice a su criado que coja el pan y se lo dé a los 100 hombres. Y el criado le dice, ¿cómo yo voy a poner delante de 100 hombres 100 panecitos? Pero él volvió a decirle, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Entonces él lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra de Dios. Lo mismo que pasó en el relato que nosotros vemos, Jesús, en este caso Dios, está con ellos allí en aquel lugar desierto y Dios oró por los alimentos y Dios repartió los alimentos y no solamente que comieron, se saciaron todo lo que estaban ahí, sino que sobraron 12 cestas. Dios obró en el Antiguo Testamento y ahora Dios está obrando, multiplicando los panes y los peces. La gente está eufórica. Este es el hombre que nosotros necesitamos. Este es el hombre que necesita Israel. Estaban pensando en un Mesías que lo iba a libertar del yugo romano y que sería el suplidor por excelencia del pueblo de Israel. Y me imagino ellos diciendo, bueno, si Jesús pudo multiplicar los panes y los peces, sería sencillo que Él fuera no solo el rey de Israel, sino el suplidor de Israel, y no pasaremos hambre ni ningún tipo de necesidad. No vamos a tener necesidad de tener hospitales, porque simplemente los llevaremos al palacio, Jesús levantará la mano y serán sanos. Este es el hombre que necesitamos. Y estaban planificando una sublevación, quitar a Herodes y colocar a Jesús. Mire cómo lo dice Juan, capítulo 6, versículos 14 y 15. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte solo a orar. Ellos lo iban a querer tomar por la fuerza para hacerlo rey. Eso es lo que nos dice el texto. Imagínense la euforia que había allí. Imagínense cómo estaba esta gente eufórico al ver esa señal que Jesús había hecho allí, al punto de que nosotros podemos llegar a la conclusión de que hasta sus discípulos estaban contentos con eso que estaba pasando allí. Y no es descabellado eso, porque nosotros encontramos a los discípulos a través de los evangelios enfocados en un reino no espiritual, sino enfocado en un reino material. Y recuerden cuando la mamá de aquellos tres le dice, yo quiero que cuando tú estés en tu reino, ponga el uno a la derecha y ponga el otro a la izquierda. ¿Recuerdan? Porque ellos estaban enfocados en un reino material y Jesús no vino a colocarse sobre un reino material, sino que Jesucristo vino a ir a la cruz y en aquella cruz derramar su sangre por su pueblo, derramar su sangre por los pecadores, derramar su sangre por aquello que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Mire, el mismo relato contado por Mateo, que Mateo nos da ciertos detalles que no incluye Juan. Dice Mateo capítulo 14 versículo 22. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Una vez despedida la multitud, subió al monte para orar solo, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entienda este cuadro. Jesús despide a sus discípulos y Jesús despide a la multitud. Pero el detalle que nos da Mateo es que los discípulos fueron obligados por Jesús a montarse en la barca con dirección a Capernaum, que era la orilla noroeste. Fueron obligados, y si ellos fueron obligados era porque ellos no se querían ir. ¿Y por qué ellos no se querían ir? Porque había una euforia, la gente estaba contento. Quizás es una de las pocas veces en que el pueblo de Israel está contento con Cristo y quieren hacerlo rey. Y ellos están contentos. Ellos están eufóricos igual que la multitud. Y permítanme
leer nuevamente el texto de Juan, pero en la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se le había unido, por causa del fuerte viento que soplaba. El lago estaba picado. Versículo 19, habrían remado unos 5 o 6 kilómetros. La idea tanto de Mateo, de Marco como de Juan es que se había levantado una tormenta, un fuerte viento, y al parecer no era una tormenta sencilla, era una tormenta fuerte, y en esa zona se solía suceder este tipo de cosas por la estructura que había en el entorno. Estos discípulos, tenemos que decir también que eran hombres experimentados en pesca. Y si eran hombres experimentados en pesca, esto supone de por sí que eran hombres que estaban acostumbrados a enfrentar tormenta en el mar. Mateo capítulo 14, versículo 24, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. La barca estaba siendo azotada por las olas. O sea, ellos iban a una dirección, pero el viento le cambiaba la dirección. Ellos estaban tratando de llegar al otro lado, pero el viento y el rugir del mar no le permitía a ellos llegar a su destino. Se levantó un mal tiempo mientras ellos cruzaban. Eso es lo que quiere decir. Estos hombres acababan de estar eufóricos por lo que Cristo acababa de hacer, y venían de una euforia, de una alegría. Ellos estaban alegres, vienen de estar alegres, de estar contentos, de estar llenos de risa, al punto de que Jesús tiene que obligarlo para que ellos se vayan. Y si Jesús lo obligó a irse, era porque ellos no querían irse. A ellos les gustaba lo que estaba pasando. Era una especie de mitin político lo que estaba pasando allí, y a ellos les gustaba eso. Pero ahora la euforia se va y llega la angustia, llega la tormenta, llega el momento de la crisis, llega el momento del dolor. Hermanos, y es justo como nos pasa a nosotros. Un día nosotros estamos eufóricos, un día nosotros estamos llenos de valentía, un día nosotros nos sentimos cerca del cielo, un día nosotros nos sentimos como que el mundo nos queda pequeño, lleno de gozo, y al otro día las distintas tormentas que nosotros enfrentamos de la vida nos roban la paz y pensamos que nosotros vamos a zozobrar en medio de las tormentas. Un día nos sentimos que si podemos tener un contacto con Satanás, lo aplastamos con nuestros pies. Y al día siguiente, una simple cucaracha nos roba la paz. Tenemos que decir, hermano, que el dolor es un instrumento utilizado por nuestro Señor para formar en nosotros el carácter de Jesucristo. El dolor nos hace recordar que nosotros no somos quienes llevamos la voz cantante en nuestra relación con Cristo, sino que es Cristo en nosotros y no nosotros en nosotros mismos. Que Cristo es quien es suficiente y no nosotros, y por ello nosotros debemos depender de Él y no de nosotros mismos. Debemos refugiarnos en nuestro gran Dios y Salvador y no en nuestra propia prudencia. Debemos enfocarnos en Cristo y solo en Cristo. Y tenemos que decir que es cierto que muchas veces la tormenta que nosotros enfrentamos en la vida rugen de tal manera que nosotros pensamos que vamos a fallecer en medio de esa situación. Pero nuestro Salvador tiene cuidado de nosotros. Nuestro Salvador tiene cuidado de nosotros, y nuestro Salvador es todo suficiente y su providencia nos sostiene. Usted me puede decir: pastor, yo estoy sufriendo por tal o cual situación, porque hay situaciones que yo ni le entiendo, y algunas personas que llegan solo me juzgan
sin pensar en lo que yo puedo estar pasando. No sé qué hacer. Me siento desconcertado o desconcertada. Tengo para decirte que era así como se sentían los discípulos. Los discípulos estaban turbados, los discípulos se sentían desconcertados. Pero recuerdan a Job. Job había perdido todo cuanto tenía. Dios le permitió a Satanás quitarle todo cuanto tenía. Sus amigos, los amigos de Job llegaron en medio de su dolor, en medio de su crisis, en medio de su tormenta, y lo acusaron de que él había pecado y que por causa de su pecado él estaba como estaba. Y no era así. Recordemos que al final del libro de Job, entonces, Job dice que todo el proceso de dolor, de crisis y de dificultad, que los vientos tortuosos que él pasó le ayudaron a conocer a Dios. Y ahora él decía: yo pensaba que conocía a Dios, pero ahora es que verdaderamente yo lo conozco. Yo recuerdo que yo trabajaba en una empresa y yo hice una denuncia en esa empresa porque mi supervisor estaba estafando a la empresa y de manera indirecta yo estaba mezclado en todo eso. Y yo hice una denuncia en esa empresa. Y como mi supervisor era una persona muy cercana al dueño, como usted ha de saber, me cancelaron a mí y a él lo dejaron en la empresa. Y como me cancelaron a mí por querer hacer lo correcto, eso, ¿verdad?, nos dice cómo va nuestro mundo pecaminoso. Pero yo recuerdo que cuando eso se dijo en la iglesia, yo aún no era pastor, aún yo no había entrado al ministerio pastoral. Cuando eso se dijo en la iglesia, una hermana de la iglesia empezó a juzgarme y a decir que yo tenía que revisarme, porque a los hijos de Dios no le pasan ese tipo de cosas. Los hijos de Dios no pueden estar sufriendo. Los hijos de Dios no pueden estar pasando por crisis. Los hijos de Dios no pueden estar bajo tormenta. Los hijos de Dios no, un hijo de Dios no. Si un hijo de Dios está así, es porque ha cometido un pecado y fruto de ese pecado, entonces Dios lo está disciplinando. Hay gente que cree que si tú estás sufriendo es porque tú hiciste algo malo y Dios te está castigando por ello. Los discípulos no hicieron nada malo. Estaban en la tormenta. Estaban en el medio del mar en la tormenta por obedecer. ¿Quién lo envió a ellos a cruzar del otro lado? El Señor. Fue el Señor quien lo mandó. No fue que ellos decidieron irse por su propia cuenta. El Señor no solo lo mandó, el Señor lo obligó a cruzar al otro lado. Y yo le pregunto, ¿no sabía el Señor la tormenta que iba a atravesar sus discípulos en medio del mar? ¿No lo sabía eso el Señor? Claro que el Señor lo sabía. Y justo por eso fue que lo mandó, para que ellos puedan crecer en la fe. Hermano, ¿no sabe el Señor la crisis por la que tú estás pasando? ¿No sabe el Señor las situaciones que tú has tenido que enfrentar en esta vida? No sabe el Señor, no conoce el Señor tu dolor. Sí lo conoce, pero el Señor quiere llevarte al punto de que tú puedas crecer y madurar en la fe. Ellos estaban sufriendo por obedecer. Simplemente nosotros podemos decir que no podemos ver el dolor como un castigo. El dolor es un instrumento para llevarnos a la madurez de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, desde el versículo 3. Voy a leer algunos versículos para que entendamos la posición del dolor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo de que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que vosotros padecéis. Versículo 7. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestro sufrimiento, así también participan de nuestro consuelo.
8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió, oiga lo que dice el apóstol Pablo, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, todo eso pasó para que nosotros podamos entender que nuestra confianza debe estar en Dios, que nuestra esperanza debe estar en Dios, y que nosotros no debemos buscar estrategia para nosotros enfrentar los problemas de la vida, sino que debemos ir a la cruz, que debemos ir a Cristo, y que Cristo debe ser nuestro sostén y nuestro faro de luz en medio de la tormenta oscura. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Las aflicciones llevan como propósito, nos dice el apóstol Pablo aquí, que nosotros dejemos de confiar en nuestras habilidades y nos rindamos por completo a Cristo. El Señor llevó a Pablo ¿a qué punto? Al punto de que él no podía confiar en sus propias habilidades, al punto de que todo lo que él podía hacer sería inútil, al punto de que él debía rendirse en los brazos del Señor. Cuando la tempestad ruge, nosotros no estamos solos. Repito, cuando las tempestades rugen, nosotros no estamos solos. Nuestro Salvador está con nosotros. Y podremos ver su providencia abundante socorriéndonos. Podemos verlo y lo vamos a ver. El Señor es quien nos socorre. Los vientos estaban enfurecidos. La barca no podía avanzar. Los discípulos estaban llenos de temor por el peligro que esto sugiere. Ellos habían hecho todo lo que humanamente hablando era posible, todo lo que humanamente hablando le era posible a ellos, pero era imposible recuperar el control de la barca. Los vientos eran muy fuertes y ellos estaban totalmente desesperados. Una tormenta densa, una tormenta con una densa oscuridad en medio de la noche. Pero en realidad, ellos no estaban solos. Estaban totalmente seguros. Ellos, a pesar de lo que estaba sucediendo, ellos estaban totalmente seguros. ¿Por qué ellos estaban totalmente seguros? Porque el texto nos dice que en el monte estaba el Señor. Y no solo estaba mirándolo, estaba orando por ellos. En el monte estaba Jesús y estaba orando por ellos. Hermano, no estamos solos. En medio de nuestra crisis, nuestro Dios, aquel que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese Cristo nos está mirando y nos está sosteniendo. No estamos solos. Aunque lo parezca, aunque pensemos que estamos solos, aunque nosotros pensemos que estamos solos en medio de esas situaciones que nos desalientan, en medio de esas situaciones que nos asaltan y que nos roban la paz como un intruso, no estamos solos. El Señor no nos ha abandonado. El Señor no nos ha abandonado. El Señor siempre está en control de nuestras vidas, aunque no lo parezca. Los discípulos habían remado por varias horas. Partieron de la orilla cuando estaba oscureciendo, y ahora eran alrededor de las 3 de la madrugada o algo más. Mire cómo lo dice Mateo. Dice Mateo en el Mateo capítulo 14 versículo 25: y a la 4ª vigilia de la noche Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Dice Juan en el 6 versículo 19: entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar, y acercándose a la barca tuvieron miedo. La 4ª vigilia de la noche era entre las 3 de la mañana y las 6 de la madrugada.
De 3 a 6. Esa era la cuarta vigilia. La tempestad era tan fuerte que ellos solo habían recorrido de 25 a 30 estadios. Un estadio eran 180 metros, o sea, la barca había navegado solo en un trayecto de 8 horas, solo había avanzado entre 4 a 5 kilómetros. 4 o 5 kilómetros en 8 horas. Imagínense lo agotador que fue eso para los discípulos, que ellos incluso habían perdido la esperanza hasta de vivir. Entonces, cuando ellos habían remado todo esto, entonces que dice el texto que Jesús lo ve y va a socorrerlo. Mire, como lo dice Marcos en el capítulo 6 de Marcos, versículo 47. Al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fastigaban remando, o sea, él estaba en tierra y él estando en tierra donde estaba orando, él lo estaba viendo de allí. Dice el texto, viendo que ellos se fatigaban remando, él lo estaba viendo de donde él estaba. Ellos no estaban solos, ellos no iban a zozobrar, ellos no se iban a morir, ellos no iban a morir ahogados en medio de la crisis, porque Cristo lo estaba viendo. Dice la otra parte del texto, porque el viento les era contrario. Y a eso de la cuarta vigilia de la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar y queriendo pasarlos de largo. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos porque todos se sintieron turbados. Juan nos dice 3 cosas interesantes. Marcos, perdón. Número 1, Marcos nos dice que Jesús los estaba viendo. No importa donde nosotros estemos, no importa lo oscura que esté la situación, no importa lo oscura que esté la crisis, Jesús nos está mirando. Y solo Jesús es todo suficiente para socorrernos. Solo Jesús es todo suficiente. No hay nadie más que Él. Número 2, dice Marcos, que Jesús estaba caminando por el agua y que quería pasarle. Eso es interesante. Número 3, ellos no lo reconocieron. Y como no lo reconocieron, empezaron a dar gritos porque creían que era un muerto. Un fantasma en el contexto de nosotros muertos. Y yo recuerdo que un día yo dormí donde mi abuela. Dormir donde mi abuela, eso era un espectáculo. Dormían varios nietos en una cama improvisada en el piso. Y yo tenía mucho miedo. Y yo tenía mucho miedo porque en la habitación donde ponían a dormir a donde dormían los nietos que iban, en la habitación de al lado había un gigantesco altar. Y cuando le digo gigantesco, entienda que el altar cubría la habitación completa. Y decían los primos míos, hacían historia de cosas que supuestamente pasaban en la casa de mi abuela a medianoche. Y eso fue suficiente para llenarme de miedo. Cuando apagaron las luces, que nos íbamos todos a acostar, yo me arropé la cabeza, como usted ha de saber, para yo no ver absolutamente nada. Yo me arropé la cabeza y cerré los ojos y apreté los ojos duros, así como que sueño, que me quiero dormir, que me quiero dormir. Pasó algo de tiempo y no me dormí. Yo escuchaba a los otros roncando, pero yo nada de dormir. El miedo que yo tenía era demasiado grande. No podía dormir, no podía conciliar el sueño. Y de repente yo siento esa mano fría que me agarra los pies. Y yo pegué un grito. ¡Uah! Pero no fue así, el grito yo lo estoy editando. Se levantó un tío mío después del grito, o de los gritos, y preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo la voz casi no me podía salir. El miedo era demasiado grave. Y yo solo señalaba al pie y decía, me tiene agarrado. Me tiene agarrado. Me agarró un muerto. Y cuando varios minutos después me pude tranquilizar, el tío mío me enseñó que no era un muerto, que era otro primo mío que estaba durmiendo al lado mío, que me había agarrado del pie.
Pero el miedo que yo tenía me hizo pensar y me hizo ver otra cosa. Los discípulos vieron a Jesús y se asustaron al ver simplemente la silueta de Jesús que venía a medianoche a cierta distancia. Pero no solamente se asustaron porque vieron una silueta por allá, sino que eso que ellos veían por allá venía en la misma dirección de la barca. El susto por ello fue aún mayor porque ese fantasma estaba caminando en dirección a ellos. Usted me puede decir, ay, pero qué incrédulos son esos discípulos. Ajá. ¿A usted no le ha pasado que usted entra a la habitación y usted ve como una sombra y se asusta? Y es una bata o algo que hay tendido en algún sitio, y cuando la luz llega refleja otra cosa. ¿No le ha pasado eso a usted? Si usted estuviera en esa barca, quizás tuviera los pantalones mojados, no sabemos. Y no por el agua del mar, ni por los vientos, ni por la lluvia. Al caer la noche, la barca estaba en medio del mar. Y él solo en tierra, viendo que ellos se fatigaban remando, porque el viento le era contrario. Y a eso de la cuarta vigilia de la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el agua, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos. Porque todos tuvieron miedo y se turbaron. Los discípulos gritaron un fantasma porque ellos no estaban conociendo a Jesús. Ellos estaban fatigados, llenos de dolor, llenos de temor. En un buen dominicano tenían el corazón en la boca. Y a mí me sorprende de manera particular la sencillez con la que esto es narrado. Porque esto está narrado de una forma que el que lo lee entiende como que eso de caminar por el agua es algo común. Es algo tan sencillo. Él venía caminando por el agua y eso es algo tan simple. Y el texto dice que le quería pasar. El texto que leímos en Marcos dice no solo que caminaba por el agua, sino que Jesús quería pasarle. Como que hay una competencia y Jesús está caminando rápido para poder pasarle a la barca que viene ahí. Hay una competencia de una carrera en medio del... Eso no es algo normal. Eso es algo sobrenatural lo que está sucediendo allí. Y Marcos sigue diciéndonos en el versículo 49. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a grito porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened paz, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos. Yo no sé qué a mí me había dado más susto, si verlo caminar sobre el agua o verlo entrar a la barca. Yo creo que yo hubiese despertado en un centro médico, porque no es simple lo que está sucediendo aquí. Aquí estamos viendo el poder maravilloso de Dios obrando en su naturaleza. Cuando ellos estaban al borde de la desesperación, Jesús llegó. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Y esto nos da una indicación interesante a nosotros. Y es que Jesús no llega tarde. Jesús llega en el momento justo y oportuno. Jesús llega en el momento justo y oportuno. Jesús llegó a darle consuelo cuando ellos estaban más turbados, cuando ellos habían perdido toda esperanza de poder sobrevivir. Jesús llega y le dice: yo soy, no temáis. Jesús no llegó antes de ellos entrar a la barca. Jesús no llegó antes de que se levantara la tormenta. Jesús llegó en el momento indicado, en el momento que él tenía indicado para llegar en medio de la crisis, en el momento que él tenía indicado para llegar en medio de la situación difícil, porque había un plan de Cristo en el corazón de estos hombres que Cristo debía cumplir. Y el propósito de Cristo era usar la tormenta, usar la crisis, usar el dolor para formar su imagen en el corazón de esta gente. Y aquí está haciendo referencia una vez más a la deidad de Cristo. Nos está presentando al Cristo Dios. ¿Recuerdan allá atrás en el Antiguo Testamento cuando Moisés está frente a la zarza
el Señor le dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú pisas es lugar santo. Moisés se quita el calzado de los pies, y allí cuando Dios le da las instrucciones que le da, Moisés le dice: pero y así, cuando me pregunten que quién me envió, que yo le voy a decir: dile que yo soy te envió. ¿No es eso que dice el texto? Allá en el Antiguo Testamento, dile que yo soy te envió. En el Nuevo Testamento, Jesús le dice a los discípulos: yo soy, no temáis. Algo asombroso, y asombroso porque los discípulos estaban perplejos. Nuestro Señor acababa de mostrar a sus discípulos su total suficiencia. Ellos habían visto la providencia de Jesús al Jesús multiplicar los panes y los peces, pero ahora ellos están viendo otra faceta que lo lleva a ellos a entender la igualdad de Jesús. Están llevando a ellos a entender que Jesús es Dios sobre todas las cosas, y que solamente Dios podía hacer eso que Jesús estaba haciendo en el día anterior y en esa mañana. Y hay una parte del relato que solo nos lo muestra Mateo. Una parte del relato que lo omite Marcos. No, que lo omite Marcos, sí. Y otra parte que la omite Juan. Y se cree que la omite Marcos. Ustedes saben que Marcos fue asistido por Pedro para escribir su evangelio. Y de hecho fue el primer evangelio que se escribe. Es el evangelio de Marcos. Entonces, como Pedro es quien escribe, y esta es una parte sumamente importante. Se cree que Pedro la dejó, no la quiso que se incluyera para que no se enfocaran en él. Pero eso es una creencia. Mire lo que dice Mateo capítulo 14, a la altura del versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: cálmense, yo soy. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya yo a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, le dijo: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. No era hombre sin fe lo que le estaba diciendo, como a veces algunas personas dicen: Pedro no tenía fe. Pedro tenía fe. Porque para bajar de la barca en medio de una tormenta y el mar como estaba embravecido, hay que tener fe. Yo me imagino que si usted se abraza de la barca: Señor, de aquí no me baja nadie. Pedro tenía fe. Y yo creo que nosotros nos vemos reflejados en Pedro. Pedro está caminando sobre el agua hasta que él empieza a sentir la fuerza de los vientos. Y cuando empieza a sentir la fuerza de los vientos, de cómo esos vientos tan fuertes, entonces olvidó quién era que le estaba diciendo: ven y camina sobre el agua. Y nosotros somos igual que Pedro, porque muchas veces nosotros solo nos enfocamos en lo difícil que son las crisis, en lo complicada de nuestras situaciones, y comenzamos a hundirnos en medio de la crisis, porque en medio de la crisis, en medio del dolor, nosotros quitamos la mirada de donde nosotros teníamos que mantenerla, y eso nos causa crisis, nos provoca más dolor, nos provoca tensión, nos provoca ansiedad. En medio de toda tu crisis y en medio de todas tus situaciones, en medio del dolor tortuoso, solo nosotros tenemos una solución, y es mirar a Cristo y confiar en Cristo. No tenemos otra solución. Pedro quitó la mirada de Jesús, sintió los vientos y se comenzó a hundir. El Señor le extendió la mano y lo entró a la barca. Entró a la barca con él. Qué lindo. Versículo 32 dice: cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ellos no habían entendido
lo de los panes y los peces, pero esta la entendieron. Es imposible no reconocer la deidad de Cristo después de este suceso. Es imposible no reconocer a Cristo como Dios después de estar y ser testigo ocular en medio de esta señal. Y podemos decir que esta señal fue un milagro 1 en 4. Fueron 4 milagros a su vez. Número 1, Jesús controló la ley de la gravedad caminando sobre el agua. ¿O es normal que usted vaya caminando por el agua? No hubiera gente en República Dominicana. Todos hubiésemos salido de aquí. Y solo en República Dominicana quedaran ¿quiénes? Los dueños del país, para poder seguir saqueando el país. Nosotros tuviéramos todo en otro país, quizás mandando remesas. Número 2, milagro número 2, Jesús hace que Pedro ande sobre el agua. No solo él andó sobre el agua, sino él hace que Pedro ande sobre el agua. Número 3, Jesús se reveló como el Señor de la naturaleza, porque al momento de Jesús entrar en la barca, ¿qué pasó con la tormenta? Cesó. Murió la tormenta inmediatamente. Y número 4, su dominio sobre la distancia. ¿Por qué? Cuando él entró a la barca, nos dice que ésta llegó inmediatamente a la orilla. Mire cómo nos lo dice Juan capítulo 6 versículo 20. Pero él les dijo: yo soy, no temáis, versículo 21. Entonces ellos quisieron recibirlo en la barca, y de inmediato la barca llegó a tierra donde iban. ¿Cuándo fue que llegó a la tierra? De inmediato. Otro milagro de Jesús. La alimentación de los 5,000 no había sido entendida por los discípulos. Ellos no se habían dado cuenta de que Jesús era y es el Dios de lo imposible. Que para Jesús no hay nada imposible. Ellos vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces, y eso debió producir en ellos paz en medio de la tormenta, pero no fue así. Nosotros podemos tener confianza en el Señor cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles en la vida. Nosotros podemos confiar y estar tranquilos, porque nosotros no estamos solos. Nuestro Señor todo suficiente está con nosotros. Cristo es todo suficiente. Y no importa cómo se llame la situación, nuestro Señor nos conoce y nos está mirando. No importa cuán dura sea la crisis que nos haya tocado pasar o atravesar, el Señor está mirando y el Señor conoce nuestra situación. Espera en el Señor, que las crisis son para que tú puedas depender de Él. Ten paz, descansa en el Señor, que es todo suficiente. Aprende a depender de Él. Cuando la situación esté más difícil, la providencia del Señor estará más cerca y será más abundante para contigo. Y quiero decir que si tenemos a alguien aquí que aún no conoce de Cristo, depender de Cristo es lo mejor que te puede pasar. Descansar en Cristo como tu Salvador. Entregarle a Cristo tu vida. Él quiere socorrerte del peligro en que te encuentras.